Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaban de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en edad futura vida eterna. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bueno, voy a tomar solamente un pequeño fragmento del Evangelio de este domingo por una cosa o por algo muy importante que el Señor quiere que comprendamos esta noche. La pequeña parte del Evangelio en la que el Señor quiere que hablemos esta noche es el momento en el que este joven que era muy rico se marchó pesaroso. Ya lo había cumplido todo. Él era conocedor de la ley, él quería seguir al Señor, pero se acercó a preguntarle qué era lo que le hacía falta. Jesús, sabiendo qué era lo que había en su corazón, inclusive el mismo Evangelio dice que Jesús lo miró con cariño porque le asombraba que este chico lo estuviese siguiendo y le preguntara eso. Jesús le asombraba tanto, pero le dijo: hijo, una sola cosa te hace falta. Eso no solamente Jesús se lo dijo a él. Hoy Jesús se lo dice a usted, mi querido hermano. Hoy Jesús se lo dice a usted, me lo dice a mí. ¿Qué pasó con este chico cuando Jesús le dijo eso? Él sabía que era muy rico y que tenía que vender todo lo que poseía y dárselo a los pobres. Se marchó pesaroso. Y solamente en este pequeño fragmento del Evangelio es que sobre lo que vamos a trabajar o a vivir esta noche. La tesis que vamos a trabajar esta noche o que vamos a vivir esta noche en este pequeño compartir, porque no va a ser una prédica, va a ser un evangelio vivido. La tesis que vamos a compartir esta noche es que la frustración obstaculiza mi camino de conversión. La frustración obstaculiza mi camino de conversión. ¿Cómo así que la frustración obstaculiza mi camino de conversión? Aquel rico se frustró porque lo único que no quería hacer era lo único que Dios le estaba pidiendo en ese momento.
Hasta ahí llegó su camino, o eso es lo que conocemos. Pero para adentrarnos más, quiero que, a ver, ¿qué es la frustración? Yo sé que aquí hay muchos psicólogos que trabajan con estos temas, pero esta noche vamos a vivirlo desde el Evangelio. ¿Qué es la frustración? No, pues cuando uno está frustrado. No, la frustración no es solamente eso. A ver, les voy a leer, porque no quiero que se me escape nada. ¿Qué es la frustración? La frustración es el sentimiento de tristeza, decepción y rabia ante la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. La frustración es un sentimiento de tristeza, decepción y rabia ante la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Eso, una parte. Otra parte, algo así como más pequeñito, es profundo sentimiento de desagrado provocado por expectativas insatisfechas. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Bueno, ¿cómo así que la frustración? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver aún más con mi vida espiritual? Pues bien, eso, las frustraciones, mejor dicho, la frustración es la ceguera del corazón. La frustración impide que yo vea en todo lo que me está rodeando la obra de Dios. La frustración habla por sí sola. La frustración se vale de mis heridas, de mis luchas, de mis debilidades para hablarme. ¿Cómo así? Ay, no, es que resulta que tuve una novia y como me engañó, no, ya no me vuelvo a enamorar porque todas me van a hacer exactamente lo mismo. Eso es un tipo de frustración y así con todas las cosas que nos pasan. La frustración, como bien lo decíamos desde el diccionario de la lengua española, ni siquiera estábamos tocando nada de Dios, dice que es un sentimiento de tristeza o rabia por algo insatisfecho. Aquel rico del Evangelio había cumplido todo, había vivido el Evangelio del timbo al tambo. Lo único que le faltaba era renunciar a lo que poseía para poder encontrarse y seguir a Dios. Hoy Dios te pregunta a ti, querido hijo, ¿ya conoces o tienes una experiencia de Dios? ¿Te has encontrado con Dios? Listo, está muy bien. ¿Qué es lo que te está haciendo falta hoy? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Una sola cosa te hace falta. ¿Cuál es esa cosa que te hace falta a ti para que esta noche sigas detrás de Jesús? Porque inclusive Jesús, después al haberle dicho a este rico que fuera y que vendiera todo y se lo entregara a los pobres, le dijo, después de que ve, anda, haz eso y sígueme. Jesús esta noche quiere preguntarte a ti, ¿qué es lo que te hace falta? O una sola cosa te hace falta. Pero no solamente para que te preguntes, ¿y qué viene aquí? ¿O cuál papel es el que cumple aquí? La frustración. Muchachos, la frustración como persona impide que yo pueda encontrarme a Dios. ¿Por qué? Porque yo mismo me encargo a ver, lo que les decía, la frustración es la ceguera del corazón. Cuando yo tengo una frustración de algo, cuando yo no tengo un logro cumplido, cuando, no sé, monto una empresa, se quiebra, cuando en el hogar las cosas no son como las pintaba en el Evangelio, cuando mi esposa no es lo que yo me imaginaba, cuando mi esposo no es lo que yo me imaginaba, ese sentimiento se va convirtiendo, se va llenando de otros pequeños sentimientos y se va convirtiendo en una frustración que está ocupando un lugar grandísimo en su corazón. Pregúntese en este momento, ¿qué frustración tiene usted en su casa, con su esposa, con sus hijos, con su esposo? Aquí hay esposos, no es para que lo mire y le diga, Dios, por culpa suya estoy frustrado. No, es para que usted diga, Dios mío,
en mi corazón hay un sentimiento de frustración que está encegueciéndolo y me impide encontrarme con Dios. La frustración, hijos, hermanos, mire, la frustración enceguece tanto el corazón que lo lleva a uno a ensimismarse, a mirarse a uno mismo, a ver que todo el mundo le está haciendo daño, a ver que lo que los otros están haciendo, lo están haciendo en contra mía. Una frustración de una persona que se siente muy sola, ve otros dos por allá hablando y dice, están hablando de mí. ¿Por qué? Eso es lo que hace la frustración en una persona. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? ¿Eso qué tiene que ver con mi vida espiritual? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Pues bien, mi querido hermano, si esa frustración está ocupando tanto lugar en su corazón, es porque usted no ha permitido que Dios sane ese sentimiento de tristeza o esa soledad. Es porque esa frustración le está mostrando que usted puede estar muy acompañado, pero allá en el fondo del corazón usted está totalmente solo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, la frustración enceguece el corazón a tal punto de que usted, las personas o muchas personas cuando empiezan a acercarse a Dios por medio de un grupo de oración o por medio de, no sé, otro tipo de, por lo menos la consagración o por medio de hogares marianos, cuando empiezan a acercarse a Dios, tienen como una, por así decirlo, una expectativa. Ya con Dios las cosas van a ser diferentes. Claro que sí, van a ser muy diferentes y son muy diferentes, se los aseguro. Pero como humanos nos hacemos unos planteamientos y unas idealizamos que la vida con Dios va a ser todo color de rosas, como que ay, yo rezo el rosario, yo voy a Eucaristía, yo vivo la vida conforme al Evangelio y todo color de rosa. No. Esa es la principal frustración de un cristiano que se encuentra con Dios. Pensar que todas las cosas van a ser fáciles. No van a ser fáciles. Dios le va a dar a usted la gracia de afrontarlas y asumirlas. ¿Qué hizo el campesino de la historia? No solamente se quedó mirando la piedra, luchó, se esforzó por sacar la piedra que estaba obstaculizando su camino. El campesino se fatigó, se cansó, pero con constancia pudo quitar esa piedra que le estaba estorbando. Y ojo, la frustración impide que yo sea constante, inclusive en mi vida cotidiana normal. Cuando yo estudio 3, 4, 5 semanas para un parcial y me siento súper preparado y llego y presento el parcial y me frustré. O sea, lo perdí, lo peor, tanto tiempo que boté, no sé qué, todo el tiempo invertido y de nada sirvió. Bueno, pues resulta que esa frustración o ese sentimiento que generó esa decepción, de alguna manera genera dos reacciones. La primera, que usted quiera esforzarse más por hacer las cosas mejor. La primera, que no aplica en todos. La segunda, que usted diga, no, esto ya aquí es imposible, ¿para qué? O sea, como que, ¿para qué estudiar? 3 semanas, entonces no, cuando sea el parcial de fin de año voy a tener que estudiar el año completo para poder ganar. Entonces lo hace a uno ensimismarse, le impide a uno conocerse a uno mismo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, la frustración no solamente en el camino espiritual, la frustración a usted como persona lo degrada, porque usted en todo empieza a ver lo malo y se le olvida ver el rostro de Dios en todo lo que lo rodea. ¿Qué debo hacer? Perdónenme, es que ya veo a doña Shirley por allá. ¿Qué debo hacer? ¿O qué hago con esa frustración que tengo? Inclusive no sé si estoy frustrado. Ahora no es que vaya a ser que todo lo que le pase sea frustración. No, revísese, pídale al Señor que le muestre qué frustraciones hay en su vida, pero pídaselo desde este mismo instante para que esta noche usted salga de aquí con un corazón sanado, con un corazón libre de frustraciones. Pregúntese, la frustración... Me acabo de frustrar. Bueno, la frustración. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,
¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para sanar las frustraciones? ¿Qué debo hacer para decir, bueno, yo no sabía que estaba frustrado, pero sí, eso como que es una frustración? Bueno, pídale al Señor, primero, pídale al Señor reconocer que usted se siente frustrado por algo. O sea, no es que usted, vuelvo y le digo, no es que usted se ponga a mirar por allá, estoy frustrado por esto, por esto, por esto. No, usted en el fondo del corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, que para eso lo pedimos, usted sabe cuál es su frustración, ya sea en su estudio, en su trabajo, en su vida cotidiana, en su matrimonio, con sus hijos, con sus papás. Usted sabe cuál es su frustración. Pídale al Señor que esta noche Él mismo sane esa frustración y que le regale la libertad que su corazón necesita para poderle amar a Él. Muchos en este camino espiritual queremos amar enceguecidamente a Dios, pero sentimos que algo nos impide. Ahí hay una frustración. ¿De qué? No sabremos nunca de qué, pero de que la hay, la hay. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer para sanar esa frustración? Obviamente, debo tener proyectos, debo tener expectativas, debo tener metas, no solamente espirituales. Como persona, yo empiezo a estudiar una carrera con la intención y mi expectativa es, hombre, graduarme y ser un gran profesional. Y está muy bien, pero lo primero que tengo que hacer antes de hacer un proyecto es, léase Romanos 8:28. Todo sucede por el bien de los que aman a Dios. Si usted empezó a trabajar en una parte y necesitaba su trabajo y de un momento a otro no hubo más, Dios lo preservó de algo. Ahí actuó Dios, ahí estaba la voluntad de Dios. Todo lo que usted hace es voluntad de Dios si usted tiene la capacidad, si usted tiene el corazón libre para ver la voluntad de Dios en lo que lo rodea. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces, remedios o cómo sanamos frustraciones. Primero, busque qué frustraciones tiene en su vida. Segundo, Romanos 8:28, todo sucede por el bien de los que aman a Dios. Es decir, busque de qué lo preservó Dios y busque el rostro de Dios en eso tan maluco que le pasó. Busque qué obra hizo Dios en su vida, en su matrimonio, en su estudio, en lo que usted viva. Amén. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Tercero, afrontarlo y asumirlo. Ay, es que como me engañaron no me vuelvo a enamorar. No, hombre, pídale a Dios la gracia, afróntelo, asúmalo, como el campesino quitó la piedra y encontró la recompensa. Usted, pídale a Dios que quite esa roca que le impide encontrarse con Él, y ahí Dios encontrará que ese sentimiento, Dios se valió de él para que usted se acercara a Él. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Antes de terminar esta noche, que el culmen de este pequeño compartir está encargado de cada uno de ustedes. ¿Cómo así? Usted en su corazón busque qué frustración tiene. Si se ha sentido solo, si tenía expectativas acerca de algo o de alguien, y les aseguro que algo encontrarán. No es por buscar ni por pescar en mar revuelto, no. Dios quiere y Dios sabe que usted en su corazón tiene algo, tiene una roca que le está impidiendo que siga ese camino directo al reino. ¿Quién como Dios? Por eso, en este momento, vamos a cerrar los ojos, ahí sentadito con los ojitos cerrados. Ahí con los ojitos cerrados. Hay soledades humanas, también hay soledades divinas, sí, las han experimentado los santos. Pero esta noche el Señor quiere que usted, mi querido hermano, y yo, veamos esa soledad quizás en la propia vida. Desamparado por Dios. ¿En qué momento usted sintió que ya no valía la pena seguir luchando? Inclusive hoy Dios quiso traerte aquí para decirte que sí vale la pena.
que Él quiere quitar la roca. Él quiere quitar la roca de tu camino. Él quiere quitar lo que está impidiendo que tú te encuentres con Él. Hay tristezas en el corazón que solamente las sana Dios. Hay tristezas en el corazón que vienen por causa de soledades humanas, de proyectos que no fueron bien ejecutados, de relaciones interpersonales quizás destructivas, inclusive si en su propia actualidad, si usted tiene la bendición en su hogar de tener un esposo o una esposa, si en algún momento se ha decepcionado de él, también dígale eso a Dios. Desnuda tu corazón esta noche ante el Señor. Reconoce que allí en ese corazón también hay soledades, también hay necesidades, también hay fatigas. Reconoce que allí en ese corazón también has necesitado de un brazo, de un hombro en quien llorar, en quien confiar. Y escucha esto que te dice Jesús. Escúchalo, porque es el mismo Jesús que hace todas las cosas nuevas. Te pido, Señor Jesús, que esta noche abraces fuertemente a aquel que necesita al menos sentir un abrazo tuyo para sanar su soledad, su frustración como persona. Te pido, Señor Jesús, que sanes la soledad o el sentimiento que haya en ese hijo tuyo. Recibe lo que ese corazón te está dando, porque eso es lo que está impidiendo que entienda la misión para lo que lo has creado. Te pido, Señor, que le abraces fuertemente y que le regales la gracia de acompañarle en la soledad de su corazón. Y ahora, Señor Jesús, después de haber abrazado fuertemente a cada hijo tuyo, te pido que tú mismo le hagas un llamado, que eres tú mismo el que le has llamado por nombre propio. Quizás tú como Pedro has dicho, Señor, pero es que yo lo he dejado todo. Señor, yo lo dejé todo y te sigo a ti. La recompensa, tu recompensa estará en el cielo, pero aquí en la tierra también la puedes vivir. Te pido, Señor Jesús, que confirmes en el corazón el llamado que has hecho, primero al amor y después a ir a transmitir el amor que has dado. Cayéndome y levantándome, pero eso no importa, porque estás conmigo y yo te debo tanto, y es que yo te amo, tú eres mi todo, yo sin ti soy nada, y yo sin ti no soy más que polvo. Permite, Señor, que mi corazón comprenda que tú me has llamado por nombre propio, pero que quizás las frustraciones de mi corazón, las frustraciones en mi vida, me hacen ver como un fracasado, pero tú me amas y lo único que quieres para mí, quieres el todo. Y a ti, querido hijo, basta de intentos
por ser santo frustrados. Y esta noche, Señor, te pido que la principal frustración tú mismo la sanes, Señor. Para que lo apartes, pero en tu extraña boquita me hace La frustración de no sentirme amado por nadie en el mundo impide que sienta tu llamado, Señor. Por eso, Señor Jesús, te pido que abraces fuertemente a aquel que se ha sentido rechazado, porque en el rechazo ha experimentado el repudio de la sociedad. Hoy, Jesús, toca su corazón para que le regales la gracia de escuchar tu llamado desde el cielo, Señor. Y ahora que soy débil, es cuando más fuerte soy. Y voy a pelear, voy a luchar, yo voy a confiar, me voy a armar. Gracias, Señor, por lo que haces en mi corazón. Señor, que pueda comprender cuánto me amas. Tú, Hijo unigénito Jesucristo, resucitado entre los muertos, encomendó a los discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas a través de nuestro bautismo que somos partícipes de la misión de la Iglesia por los dones de tu Espíritu. Concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, el que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.